Bueno, entonces ya vamos a empezar. Vamos a hacer como de costumbre un repaso de lo que vimos la clase pasada, un repaso muy rápido. Recuerden, estuvimos viendo lo que son las operaciones entre vectores, que son suma, resta, el producto punto, el producto cruce y el producto mixto, de las cuales ahorita nada más vamos a ver la suma y resta, que es la que nos va a interesar para el tema de estática. Bueno, estuvimos viendo que la suma de vectores se realiza componente a componente. Y no hay más dificultad, ¿no? Simplemente sumo las componentes y las escribo en forma de vector y ya está la suma, ¿no? La resta también se realiza restando componente a componente, ¿no? Los métodos gráficos los vamos a ver en estática. Bueno, también estuvimos viendo el concepto de estado de movimiento, que son dos, el reposo y el movimiento. Y otro concepto que es la inercia. Por ahí, ya al final, después de la clase, les mandé un video por WhatsApp eh, de, de la inercia, ¿no? Era una persona que se aventaba en un trampolín y sobre ese trampolín estaban hojas. Eh, Obviamente era un video en cámara lenta. Lo que se observaba es que cuando la persona se aventaba y caía sobre las hojas, iba a deformar el trampolín, pero las hojas, por un instante de tiempo, pareciera que no se movieran, ¿sí? Ah, pues eso es la inercia, es la oposición de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento, ¿sí? En este caso las hojas pues estaban en reposo y las hojas se van a oponer a, eh, a estar en movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen inercia, todo lo que tenga masa va a tener inercia. Y entonces también definíamos con el concepto de inercia lo que era la masa. Em, Y habíamos quedado que desde el punto de vista de la física, la masa es la medida de la cantidad de inercia que tiene un cuerpo, ¿no? A mayor masa, obviamente va a tener mayor inercia. Y a menor masa, menor inercia. ¿Sí? Eso es muy importante. También habíamos visto lo que era la fuerza, que es una acción de un cuerpo sobre otro, pero no va a ser cualquier acción, sino va a ser aquella capaz de alterar el estado de movimiento o bien de deformar el cuerpo, ¿sí? Esa es la fuerza, es una acción de un cuerpo sobre otro, ¿no? Ya vimos las diferentes unidades que son newton, dinas, libras y kilogramos fuerza, y vimos el efecto de las fuerzas, que obviamente es movimiento y reposo y deformaciones, ¿no? Eso es lo que vimos la clase pasada. Y el día de hoy vamos a ver, ya vamos a entrar con el tema de mecánica. Mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento y equilibrio de los cuerpos. Siempre esta rama, si se acuerdan cuando vimos las ramas de la física, se va a dividir en tres ramas. Una de ellas es la cinemática y va a estudiar el movimiento, pero sin considerar las causas que lo producen, ¿sí? Y la dinámica estudia el movimiento de los cuerpos considerando las causas que lo producen. ¿Cuáles son esas causas que lo producen? Pues las van a ser las fuerzas. Por último tenemos estática y es que estudia el equilibrio de los cuerpos. Ajá, entonces la parte importante de esto es saber diferenciar entre la cinemática y la dinámica, ¿sí? Entonces voy a hacer énfasis en esto. Cinemática no le importan o no considera las causas que lo producen, mientras que a la dinámica sí le importan las causas que lo producen. Muy importante. Bueno, entonces para empezar con el tema de mecánica, vamos a empezar viendo las leyes de Newton y de gravitación universal. La primera dice así. Dice, todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme hasta que sea obligado por fuerzas externas a cambiar ese estado. ¿Sí? Va de nuez. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento. Es decir, que si el cuerpo está en reposo, va a estar en reposo, ¿sí? Hasta que sea obligado por fuerzas externas a cambiar ese estado, ¿no? Si ustedes toman un objeto de su casa, una silla, si a esa silla a ustedes no le aplican una fuerza, esa silla siempre va a estar en reposo, ¿no? De la otra forma sería los planetas, por ejemplo, ¿no? Los planetas están en movimiento. Si a los planetas nunca se les aplica una fuerza,
los planetas van a seguir en constante movimiento. Y volver a su estado de reposo. Y aquí está presente la primera ley de Newton. Era también lo que les comentaba en la clase pasada, de que, por ejemplo, si no existiera la fricción, que la fricción es una fuerza que se opone al movimiento, más adelante vamos a ver más a detalle la fricción, pero de mientras es eso, es una fuerza que se opone al movimiento. Les comentaba que si no hubiera fricción y si ustedes patearan un balón, eh, pues este nunca se detendría, ¿sí? El balón seguiría sus movimientos por siempre, puesto que no hay fricción, no hay fuerza que la detenga. Entonces, eh, cada ley va a tener su consecuencia. Una consecuencia de la primera ley de Newton es los sistemas de referencia inerciales. Como la primera ley de Newton habla del reposo y el movimiento, pues esos son relativos, ¿no? ¿Son relativos a qué? Pues a un sistema de referencia. Entonces la consecuencia de la primera ley de Newton es que se crean sistemas de referencia inerciales. Déjenme, a ver, tengo un documento. Si no me paso a abrirlo, lo abro. Aquí está. Esta es la primera ley, ¿no? Bueno, Newton escribió sus leyes en un libro que se llamaba Principia, ¿sí? De hecho, antes a la física se le conocía como filosofía natural. Eso era la física, filosofía natural. Y Newton en 1689 escribe más bien publica su libro Principia. La primera ley de Newton, pues, a lo mejor ya la han visto, ya la han escuchado muchas veces, y a lo mejor se las dieron un poco diferente a como yo se las estoy dando. El punto es que Newton escribió sus leyes en latín, y esto que está aquí es una cita tal cual de su libro en latín, ¿no? Corpus omne persevere y in statu, yo no sé latín, ¿no? Pero si se dan cuenta va relacionando, ¿no? Todo cuerpo persevera en su estado de reposo, corpus omne persevere in statu suci, quién sabe qué sea eso. Y es tal cual la cita del libro de Newton, ¿no? Entonces, la ley que yo les estoy dando es la cita, digamos, más fiel que se le puede dar, o la traducción más fiel que se le puede dar a la primera ley de Newton que escribió Newton en su libro. Su libro era así se veía, en 1689, dice Filosofía Natural, Principia, y aquí está Axiomatas y Leyes Motus, ¿no? Digamos que los axiomas de las leyes del movimiento. Comentarles nada más que este libro, la verdad es que yo lo he checado, lo pueden encontrar en internet, en inglés y en latín. La verdad es que Newton era un genio, ¿no? Usaba mucha trigonometría, mucha geometría. Si les da curiosidad, véanlo. Pueden escribir ahí Principia en PDF y les va a aparecer ahí el libro de Newton. Tiene una matemática y una trigonometría, una geometría tremenda ese libro. Bueno, entonces vamos a seguir con... Esa es la primera ley de Newton. ¿Ok? La ley también se le conoce como ley de la inercia. Entonces, bueno, aquí lo dice, esta ley también es conocida como la ley de la inercia porque se basa en el concepto de inercia, ¿no? Precisamente, para que un cuerpo esté en equilibrio o en reposo, perdón, para que un cuerpo esté en equilibrio, que equilibrio significa reposo, movimiento rectilíneo uniforme, la suma de todas las fuerzas debe ser cero.
Esto es muy importante porque después lo vamos a ocupar en estática, ¿sí? Para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe ser cero. Ok, vámonos con la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton a lo mejor la han conocido diferente, ¿sí? Yo les voy a poner la segunda como la dijo Newton. Bueno, le cambié un poquito, pero ahorita les digo por qué le cambié. Dice, el cambio en la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta en la cual se imprime esta fuerza. Si se dan cuenta, la segunda ley de Newton generalmente la conocen así, ¿no? F igual a masa por aceleración. Sin embargo, Newton nunca conoció el concepto de aceleración, nunca conoció la palabra aceleración. En su libro Principio jamás menciona la palabra aceleración. Entonces, ¿de dónde rayos sale que la segunda ley de Newton habla de aceleración? Eh, bueno, vamos a ir desglosando eso poco a poco, pero vamos a leer otra vez esto. La segunda ley de Newton, ¿no? A lo mejor no quedó claro, no se preocupen, ahorita va a quedar claro. El cambio en la cantidad de movimiento, ¿sí? Vámonos por partes. Esto que está aquí es muy importante porque dice el cambio, ¿sale? Bueno, no, ahorita voy a saltarme a cantidad de movimiento porque abajo tengo la deducción. Entonces, cantidad de movimiento. ¿Qué rayos es la cantidad de movimiento? Ah, aquí en la figura 1.2.2 dice, la cantidad de movimiento se define como el producto de la masa y la velocidad y se simboliza con la letra P. O sea que cantidad de movimiento es masa por velocidad, ¿no? Por ejemplo, si un camión y una bicicleta van a la misma velocidad, la cantidad de movimiento del camión será mayor porque tiene mayor masa, ¿no? Tiene lógica que la cantidad de movimiento de este camión, yendo los dos a una velocidad o a la misma velocidad, el camión va a tener una mayor cantidad de movimiento que la bici. Entonces, eso es la cantidad de movimiento, simbolizado con la letra P. Y aquí dice, fuerza es igual a dt, dp sobre dt, ¿no? ¿Qué rayos es esto y por qué se los pongo así? Ahorita vamos a ver. Luego aquí dice, en muchos casos se escribe, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Esta segunda ley de Newton, pues ya se hizo a partir de un análisis que ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Por qué rayos les pongo también esta fórmula de aquí? Porque esta también es la segunda ley de Newton y suele venir en los exámenes, ¿sí? Suele venir generalmente en los exámenes del poli, que luego te piden relacionar fórmulas con su concepto. Luego ponen segunda ley de Newton y ponen esta expresión. Y no muchos la conocen, la verdad, ¿no? Entonces es importante que también conozcan. Es la derivada de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo. Pero vamos a ver qué onda con esto. Entonces dice, según la segunda ley de Newton, el cambio en la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza. Esto se expresa de la siguiente forma. F, este alfa es un símbolo de proporcionalidad, ¿sí? Entonces dice, el símbolo alfa significa proporcionalidad. Para expresar un cambio se hace uso de las derivadas. Pues sí, porque una de las interpretaciones de la derivada, la interpretación física, es que es una razón de cambio. La derivada es una razón de cambio. Entonces, si la segunda ley de Newton dice el cambio, pues si me dice el cambio, pues puedo usar una derivada. Entonces, por eso se pone derivada con respecto del tiempo. En la cantidad de movimiento es proporcional a la fuerza. Se expresa de la siguiente manera, ¿no? La fuerza es proporcional a la derivada en la cantidad de movimiento. Esta masa por velocidad, pues en esencia es la cantidad de movimiento, ¿no? Luego dice, dado que la masa es una constante, sale de la derivada, ¿no? Fíjense cómo la masa está dentro de la derivada, vamos a ponerla así que está a la derecha de la derivada, pero como la masa es una constante, va a salir de la derivada, ¿no? Estas son propiedades de las derivadas. Luego dice, pero aceleración es igual a dv sobre dt. Una aceleración es un cambio de velocidad, ¿sí? Eso es la aceleración, es el cambio de velocidad de un cuerpo y se puede expresar como una derivada. Entonces, cambio, pues lo escribo con una derivada, ¿no? D sobre dt.
¿De qué? De la velocidad. Entonces la aceleración es un cambio en la velocidad. Entonces por último me queda que en vez de poner todo esto que está aquí, todo esto, pues como todo esto, ahí no puedo subrayar, todo esto es la aceleración, pues lo voy a cambiar por aceleración, ¿sí? Y de ahí sale el concepto de aceleración, que la aceleración es el cambio de velocidad. Entonces, ahora tenemos F es proporcional a la masa por la aceleración, pero para quitar el símbolo de proporcionalidad es necesaria una constante K. Entonces, ahora pongo la constante K y si se dan cuenta ya no pongo el símbolo de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, para este caso, la constante vale 1 y sustituyo aquí 1 y me queda al final F igual a masa por aceleración, ¿no? La segunda ley de Newton está aquí, vamos a verlo. Esta, ¿no? Así le escribió también en latín, así que está, es una cita de su libro Principia, mutationem motus, lo que siga, ¿no? Y dice, el cambio del movimiento es proporcional a la fuerza, ¿no? Yo le cambié un poquito el cambio en la cantidad de movimiento, porque en esencia a eso se refería, ¿sí? ¿No? Ahí está de forma más gráfica, y este es el análisis que acabamos de hacer, ¿no? Así sale la segunda ley de Newton. Si no entendieron la deducción, no importa. El chiste es que sepan que esa también es la segunda ley de Newton, ¿no? Vuelvo a decir, si no entendieron la deducción, no se preocupen. El chiste es que deben saber que esas son las dos formas de Newton. Sí, esa forma, aunque es la que Newton puso en su libro, no la vamos a ocupar. Sí, vamos a ocupar esta que está acá. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Vamos a quedarnos nosotros con esa definición de segunda ley de Newton. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Y entonces la fórmula es F igual a masa por aceleración. Bueno, vamos a interpretar la segunda ley de Newton. Vamos a hacer un análisis. Para interpretar esta fórmula, pues vamos a despejar la aceleración, ¿sí? Para una mayor interpretación. Entonces, la aceleración, si yo despejo, obviamente me va a quedar fuerza arriba y masa abajo, ¿no? Y aquí tenemos tres variables, las podemos analizar con relaciones directamente proporcionales e inversamente proporcionales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver primero la definición de directamente proporcional. Dice que es una relación en donde si una variable aumenta, la otra también aumenta. No, fíjense como una relación directamente proporcional es, por ejemplo, un pan cuesta 2 pesos. Si compro 2 panes, pues me cuesta 4, ¿no? O sea que entre más panes compre, más me va a costar. Esto es una relación directamente proporcional. Si una variable aumenta, en este caso el número de panes, la otra también aumenta. En este caso, el precio del pan, ¿no? Inversamente proporcional. Es la relación en donde si una variable aumenta, la otra disminuirá y viceversa. Esos son las relaciones, ¿no? Entonces, aquí dice que si una variable está arriba, se entiende que es directamente proporcional. Pero si una variable está abajo, se entiende que es inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo leer esto? Vamos aquí por partes. Primero puedo tener que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. ¿Sí o no? Aquí está. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Claro, porque está arriba, ¿no? F está arriba, entonces directamente proporcional. Pero la masa va a ser inversamente proporcional. Perdón, la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa, porque la variable está abajo. Vamos a entenderlo en palabras más simples. Si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Pero si la masa aumenta, la aceleración disminuye. No, vámonos por partes. Porque este es el enunciado completo, ¿no? Pero vamos por partes. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Vamos a ver este ejemplo. Dice que supongamos que se tiene una caja y se le aplican 20 newtons de fuerza para tratar de moverla con una cierta aceleración, ¿no? Aquí vemos esta persona que le aplica 20 newtons, ¿no?
Ya, ese es un ejemplo. Bueno, se vuelve a aplicar una fuerza, pero ahora de 100 newtons. Si la masa de la caja es la misma, no cambia, ¿en cuál de los dos casos se va a generar una mayor aceleración? ¿En la primera o en la segunda? Ah, pues obviamente en la segunda, ¿no? En la segunda se va a alcanzar una mayor aceleración porque se le aplicó una mayor fuerza. De hecho, tiene mucho sentido en la vida, ¿no? Lo han experimentado ustedes. Si quieren que algo se mueva, vamos a decirlo así, más rápido, ustedes aplican una mayor fuerza, ¿no? Eso es la primera relación. Bueno, la otra, la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Bueno, supongamos que tenemos dos cajas de diferente masa, una más grande que la otra, y se le aplica una fuerza de 50 newtons, ¿no? Entonces, esta persona le aplica una fuerza de 50 newtons a la caja chiquita y después 50 newtons a la caja grande, ¿no? Aunque la fuerza es la misma, la caja bueno, la aceleración que se va a conseguir va a ser diferente en cada caso. ¿En dónde va a ser mayor la aceleración? Pues en la caja chiquita, ¿no? Claro, si la masa disminuye, la aceleración va a aumentar, ¿sí? Por otra parte, si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir, ¿sí? También supongo que lo han hecho, ¿no? Empujen una caja chiquita, van a moverla y luego empujen otra caja con la misma fuerza, pues les va a costar, ¿no? Se va a mover, digamos, más lento. A eso se refiere esta parte. La última parte de esta, que ya no la puse aquí en la de abajo, que dice, y ocurre según la línea recta en la cual se imprime esta fuerza. Vamos a recordar eso, y ocurre según la línea recta en la cual se imprime esa fuerza. Pues claro, si yo empujo la caja hacia la derecha, la aceleración también va a ser hacia la derecha, ¿no? No hay forma de que yo empuje la caja a la derecha y la aceleración vaya a la izquierda, ¿no? Recuerden que la aceleración es una cantidad vectorial. Entonces a eso se refiere. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, después, antes de entrar al siguiente tema. Bueno, no siguiente tema, siguiente subtema más bien. No, Va, ¿no? ¿Por qué no? no, Va, no hay dudas. va, chido. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a entrar a este tema. Subtema, perdón. Ay, tanto. 150 yo creo. Vamos a ver la consecuencia de la segunda ley de Newton. Acuérdense que todas las leyes, bueno, en este caso las leyes de Newton, tienen consecuencias. La consecuencia de la primera ley fue que se crean sistemas de referencia, ¿no? Permítanme, tantito, voy a tomar un poquito de agua. Ya. Bueno. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la segunda ley de Newton? Pues va a ser el surgimiento del sistema de unidades. ¿Mm? Em, unidades, pues vamos a tener dos, ¿no? Dos tipos de unidades. Unas unidades que van a ser fundamentales, que se van a definir arbitrariamente. Ahorita lo explico por qué se van a definir arbitrariamente. Y las otras que son derivadas, que van a depender de las fundamentales. Pero quiero explicar un poco el concepto de unidad, porque ¿qué rayos es una unidad, no? Entonces, permítanme que abra tantito el Jamboard. Va, a ver, déjame ver si ya escribe. Ahí está. Va. ¿Qué rayos es una unidad, no? También surge una pregunta, ¿no? ¿Qué rayos es medir? Bueno, para
Vamos a ver el caso de la longitud, ¿sí? En este caso, la unidad de la longitud que ahora conocemos, pues es el metro, ¿no? Un metro, pues es una cierta distancia, ¿no? Es esto, ¿no? Pero esta es una unidad que se definió, ¿sí? Se definió. Porque bien, alguien pudiera, o más bien, si yo ahorita quiero, me puedo inventar otra unidad, ¿no? A lo mejor yo me quiero rebelar contra el sistema y yo digo, no, yo no quiero medir en metros. ¿Por qué tengo que medir en metros? Y digo, yo voy a medir en mics, ¿no? En mics. Ah, pues vamos a decir que soy yo, ¿no? Y la altura, o lo que yo mida, es un mic, ¿sale? Entonces, esto es un mic. De hecho, tiene mucho sentido, ¿no? Porque se han definido otras unidades, por ejemplo, con un pie, ¿no? Con un codo. Entonces, por ejemplo, yo acabo de definir que esto es un mic, ¿no? Si yo quiero medir, por ejemplo, una mesa, a lo mejor la mesa no mide un mic, pero la mesa va a medir medio mic, ¿sale? Mide medio mic, o si quiero medir una barda, pues a lo mejor medirá 3 mics y medio, ¿no? Lo que les quiero decir es que las unidades son un patrón de medida, ¿sí? Fíjense cómo yo utilicé el patrón de mi estatura para medir, ¿sí? ¿Qué rayos es medir? Pues medir es comparar patrones de medida, ¿sí? Medir es comparar patrones. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un patrón, que en este caso es un mic, y tengo esto, ay, ay, tengo esta línea, y la quiero medir, pues yo, ¿qué es lo que voy a decir? Si de aquí vamos a suponer, nuestra escala, voy a decir que esto es un mic, ¿sí? Y pues aquí obviamente van a ser 2 mics, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pues estoy comparando el patrón de medida, digamos, principal, que es un mic, con otro, ¿no? Aquí lo que estoy diciendo es que tengo 2 veces un mic, ¿no? Que serían 2 mics. Y así podemos definir unidades, se pueden inventar, por ejemplo, para los grados. Si yo tengo un círculo, bueno, si yo tengo un círculo, ¿no? Y quiero medir ángulos, pues ustedes conocen lo que son los grados, ¿no? Son los grados, pero también o lo vieron con mi hermano, que son radianes, ¿no? Que también se pueden medir en radianes, ¿no? Si yo no quiero medir en radianes, si yo no quiero medir en ángulos, me puedo inventar una unidad, ¿no? A lo mejor yo digo, no, yo no quiero, yo quiero decir que esto de aquí es una pizza, ¿no? Si tengo el doble, pues serán 2 pizzas, ¿no? Y esa es mi medida de ángulo, esa es mi unidad de medida, 2 pizzas, o lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? Lo pueden definir como ustedes quieran, ¿no? Entonces, una unidad es un patrón de medida. Medir es comparar patrones. Tengo 2 veces un patrón, 2 veces Mike. En este caso, cuando ustedes miden la longitud de una mesa, están diciendo, esta mesa mide 5 metros. Pues están midiendo 5 veces lo que sea un metro. ¿Sí? Eso es el tema de unidades. ¿Va? No sé si ustedes vieron esta parte en algún punto digamos, de su trayectoria académica. Pero creo yo que es importante, ¿no? Bueno, entonces seguimos con las unidades. Tenemos 2 fundamentales que se van a definir arbitrariamente. Ahorita les explico. Ya sé que les dije que les iba a explicar ahorita, pero ahorita. Entonces, derivadas van a depender de las fundamentales, ¿no? Y las cantidades físicas en la segunda ley, pues obviamente son fuerza, masa, longitud y tiempo. ¿De dónde se lee la longitud y tiempo? Pues es que la aceleración es velocidad sobre tiempo, ¿no? ¿Y la velocidad qué es? La velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces ya las tengo. Distancia es longitud y tiempo pues es tiempo, ¿no?
eh, para crear el sistema de unidades se tenía que decir cuáles eran las cantidades fundamentales. Sí, teníamos estas cantidades, ¿sí? Fuerza, masa, longitud y tiempo. Pero para definir un sistema de unidades, una tenía que ser derivada, y las otras tenían que ser fundamentales. ¿Sí? Recuerden que las fundamentales se definen arbitrariamente. Pero entonces teníamos 4 cantidades y solamente 3 de ellas tenían que ser fundamentales. ¿Sí? Bueno, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer que la longitud y el tiempo sean unidades fundamentales. Eso se decidió, ¿sale? Y luego decían, pero vamos a hacer también que la masa sea fundamental. Y otros decían, no, ¿sabes qué? Yo quiero que la fuerza sea fundamental y que la cantidad derivada sea la masa. No, que al revés, no, que sí, que siempre no. Bueno, no se ponían de acuerdo. Entonces surge esto que está aquí el mapa. En lo que sí se pusieron de acuerdo es que la longitud y el tiempo van a ser fundamentales. ¿Sí? Esas son fundamentales. Pero los que no se ponían de acuerdo eran la masa y la fuerza. Les digo, unos decían que la masa sea fundamental, otros decían no, que la fuerza sea fundamental. Bueno, no se pusieron de acuerdo y se definieron dos sistemas de unidades. Uno que le llamamos el sistema absoluto, que no va a depender del lugar de medición, y las cantidades fundamentales son longitud, tiempo y masa. Y la cantidad derivada era la fuerza, ¿sí? Por eso es que arriba en el esquema decía que las cantidades fundamentales se definen arbitrariamente, ¿sí? Precisamente porque no se llegó a una decisión, ¿no? De quién va a ser la fundamental y quién va a ser la derivada, ¿no? Entonces, aquí longitud, tiempo y masa son cantidades fundamentales, pero en la de abajo, que es el sistema gravitacional, van a depender del lugar de medición. Y las cantidades fundamentales son longitud, tiempo y fuerza, y la cantidad derivada es la masa. Lo importante que ustedes deben saber, porque nuestro sistema internacional se basa en el sistema de unidades absoluto, es que las cantidades fundamentales son longitud, tiempo y masa en el sistema de unidades absoluto, ¿sale? Eso es lo importante de este diagrama. Las cantidades fundamentales son longitud, tiempo y masa en el sistema de unidades absoluto. Es lo importante, ¿va? Bueno, luego llegamos a nuestro sistema, que es el Sistema Internacional de Unidades, mejor conocido como SI, que se basa en el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, y además absoluto, ¿no? En el sistema absoluto. Y para el sistema internacional se definen 7 cantidades fundamentales, ¿no? Vean la diferencia entre las cantidades fundamentales del sistema absoluto y las cantidades fundamentales para el sistema internacional de unidades. Son dos cosas que tienen relación, pero son diferentes, ¿no? Entonces, y esto es también muy importante, ¿sí? Que son 7 cantidades fundamentales en el sistema internacional de unidades. Longitud, masa y tiempo. Pues sí, tienen que estar estas 3 porque este sistema está basado en el sistema absoluto. Y en el sistema absoluto las cantidades fundamentales son longitud, masa y tiempo. Pero además de ello, en el sistema internacional de unidades, pues también está la cantidad de temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, ¿no? Aquí la unidad, metro, kilogramo, segundo. La unidad de temperatura es el Kelvin, ¿sí? Es la unidad en el sistema internacional de unidades. Quizás muchos de ustedes piensen, son los grados Celsius. Pues no, es el Kelvin. La intensidad de corriente es el ampere, la intensidad luminosa es candelas. También se mide en lúmenes, pero en el sistema internacional son candelas, ¿no? Porque pues, antes había candiles, ¿no? Los que se ponían las lámparas eran candiles. Entonces, llamemos candela a la unidad de intensidad lumínica, ¿no? Y la cantidad de sustancia es el mol. Y a continuación sus símbolos. Y este es el sistema internacional de unidades, ¿sí? Estas, yo recomiendo que sí traten de aprendérselas. Podría venir en su examen, ¿sí? A lo mejor quizás no en este de la UNAM, pero puede venir en el Poli, ¿no? Si es el caso de que lo vayan a hacer.
Y este es el Sistema Internacional de Unidades. ¿Va? Por último, vamos a ver la tercera ley de Newton, que dice, para toda acción hay siempre una reacción igual y contraria, ¿no? Voy a citar aquí al Newton. Dice, action contrarium semper et qualim esse reactionem. No, es la primera parte, yo no incluí la demás parte. Les digo, esta es una cita tal cual de su libro. Para toda acción hay siempre una reacción igual y contraria, lo que yo les puse en el PDF, ¿no? Ya después sigue, o bien las acciones mutuas de dos cuerpos son siempre iguales y se dirigen hacia partes contrarias. Pero eso ya no lo puse, porque generalmente así se presenta la tercera ley de Newton. Para toda acción hay siempre una reacción igual y contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que las fuerzas no se presentan solas, sino que vienen en parejas o en pares, ¿no? Aquí está una fuerza que puede ser la acción y la reacción pues es otra fuerza, ¿no? Muy importante esto, que las fuerzas no se presentan solas, siempre van a venir en pares. Ejemplo, el boxeador golpea el saco. Esa es la acción. ¿Cuál es la reacción? El saco golpea al boxeador. A ver, ¿cómo está eso de que el saco golpea al boxeador? ¿De veras el saco golpea al boxeador? Pues sí. ¿Cómo sabemos que el saco sí está golpeando al boxeador? Vamos a decir que se quita sus guantes y en vez de que el saco sea de tela, sea de metal, ¿no? Si el boxeador golpea al saco, que vamos a suponer que es de metal, el saco va a golpear al boxeador. ¿Cómo sabemos que el saco efectivamente golpeó al boxeador? Porque la mano del boxeador pues le va a doler, ¿sí? Y si le dolió es porque una fuerza intervino, ¿sí? Entonces, fíjense aquí también la importancia de cómo se hacen las reacciones. El boxeador golpea el saco golpea al boxeador. Si se dan cuenta, nada más están cambiando los sujetos del lugar. Vamos a ver otro ejemplo. El rifle empuja la bala. Claro, ¿no? El rifle empuja la bala es la acción. ¿Cuál sería la reacción? Pues simplemente hay que cambiar los sujetos. La bala empuja el rifle. Y como la bala empuja el rifle, pues si se han dado cuenta, cuando en películas, ¿no? Si disparan, pues de repente hay como un golpeteo en el hombro hacia atrás, ¿no? Ah, pues ese golpeteo es debido a la tercera ley de Newton, que la bala está empujando el rifle. Y eso es lo importante, que las fuerzas no vienen solas, siempre vienen en parejas. ¿Va? Y esa es la tercera ley de Newton. Ah, y otra importante también es que dice igual, ¿no? Si esta fuerza que se le aplicó al boxeador fue de 10 newtons, la reacción va a ser de 10 newtons, ¿sí? Pero va a ser en dirección contraria, ¿no? Si esta va hacia la derecha, esta va a ir hacia la izquierda. Son direcciones contrarias. Y esas fueron las tres leyes de Newton. No sé si tengan alguna duda. Pues con esto ya acabaríamos prácticamente. Esas fueron las tres leyes de Newton. No sé si hay alguna duda antes de terminar. Si les quedó claro. Si no, a lo mejor... Sí, no sé, ustedes díganme si no hay dudas. No. Ok, gracias, Luis. Yo sí. Dime, Aranza. En lo de absoluto y gravitacional, Ajá. ¿cuáles eran esas? Es que solo tengo longitud, tiempo, masa y ahí me perdí. Ok, de todos modos, el apunte. Ahorita lo subo de todos modos, pero sí, nos vamos a regresar, no te preocupes. Va, en el sistema absoluto va a ser longitud, tiempo y masa. Y en el Ajá. sistema gravitacional va a ser longitud, tiempo y fuerza. Ah, ok. Gracias. Va, ¿otra duda? ¿Alguien más? ¿O tú misma? No sé. Bueno, No, nada más. va, se me ocurre. Va, sí. Ahorita les envío un cuestionario, pero quédense a su siguiente clase. Yo les envío un cuestionario de las tres leyes de Newton para que vean si aprendieron. Estos cuestionarios, en esencia, los voy a basar en los exámenes de admisión que se han hecho.
Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Voy a detener la grabación si nadie más tiene alguna duda.